acerca de los modelos atómicos, ¿no es cierto? Bueno, aquí les presenté el modelo atómico, ¿no es cierto? En este caso de Rutherford. ¿Ya? Es una representación, ¿no? Es una representación teórica, ¿no es cierto? Eso es un modelo atómico, es una representación teórica del átomo, ¿no? Entonces, miren, antes de iniciar tenemos que saber, ¿no es cierto?, la estructura básica de un átomo, ¿ya? ¿No es cierto? Un átomo presenta un núcleo, ¿no? En el núcleo encontramos dos partículas, ¿no es cierto? Aquí encontramos los protones y los neutrones, ¿ya? Y en envoltura, ¿no? En envoltura, o en las órbitas, nosotros encontramos a los electrones. Ya, esa es la estructura básica de un átomo, ¿no? De cualquier átomo, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta esto. A ver. Ya miren, ¿no es cierto? Como les comenté, la estructura atómica. Ya, se encuentra formada por partículas, ¿no? Partículas fundamentales, se las puede determinar. Entre ellas encontramos, ¿no es cierto? Encontramos en la envoltura, ¿no? En la envoltura o en la corteza, como nosotros quisiéramos llamarlo, encontramos a los electrones. Entonces, miren en la gráfica, ¿no es cierto? En las órbitas o en la envoltura encontramos a los electrones. Algo que hay que tomar en cuenta es esto, ¿no? Que cada una de estas partículas tiene una carga eléctrica, ¿ya? La carga eléctrica de los electrones es negativa, ¿no? Y las vamos a representar con este símbolo, chicos. A ver, ¿no es cierto? La E y un guión, ¿ya? Ahora miren, en el núcleo, ¿no? En el núcleo atómico encontramos dos partículas, ¿ya? Los protones y los neutrones. ¿Ya? Entonces vamos al gráfico, ¿no? Miren aquí en la gráfica, ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Observar a los protones y a los neutrones. Ya, entonces no se olviden de eso, ¿no es cierto? En el núcleo encontramos a los protones y a los neutrones y en la envoltura encontramos a los electrones. Ya que más tenemos que saber, ¿no es cierto? Tener en cuenta es que los protones presentan una carga positiva, ¿no? Y la representamos con esta simbología, ¿no? Una P y un signo más. Ya, los neutrones, ¿no es cierto? Son neutros, ¿no? No tienen carga positiva ni negativa, por ende son neutros. Y las vamos a representar con este símbolo, ¿no? N y un guión puede ser. Perdón, y un circulito como exponente. Ya, ya, chicos. Entonces, miren, estas son las partes, ¿no? Las partes fundamentales del átomo. Los electrones, los protones, los neutrones, ¿no es cierto? Los electrones tienen una carga negativa, los protones una carga positiva, los neutrones son neutros, ¿no? Tienen una simbología, ¿no es cierto? Una E para los electrones, una P para los protones y una N para los neutrones. Ya. Miren, chicos, este es un dato interesante, ¿no? Que nosotros debemos saberlo. La masa total, ¿no? La masa total de un átomo, ¿no es cierto? De cualquier átomo, se encuentra en el núcleo, ¿no? En el núcleo del átomo. Y entonces, básicamente, la masa del átomo, ¿no es cierto? La encontramos en el núcleo y podemos determinar que es el 99.9%, ¿no? De la masa del átomo. Y el otro, ¿no es cierto? Y el otro 0.01 se encuentra aquí, ¿no? Se encuentra en la envoltura del átomo, ¿ya? Por ende se dice que el átomo es hueco, ¿no? Es hueco. Ya, ya chicos, no sé si es que hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Tenemos alguna dificultad con determinar las partes de un átomo? No, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, ya. Entonces, miren, en su cuadernito no es cierto. Como título, estructura atómica. Y vamos a copiar esta tablita nomás, ¿ya? Solo esta tablita. ¿Qué dijo Lisen? Ya como título, anote estructura atómica. Estructura atómica. Y solo vamos a copiar esta tabla, ¿no? Esta tabla porque la vamos a utilizar más adelante. Esta tablita, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta ahí.
Dicen, yo estoy que mandarle hecho PDF. No, 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 no. No, solo copia el dato para poder avanzar. Vamos a trabajar con esto. Ya, no se olviden, ¿no es cierto? Las partículas que básicamente estructuran un átomo, ¿no? Ya, solo la tablita. Ahí no tiene que copiar nada más. Ya, no se olviden, ¿no es cierto? La representación, ¿no? La representación de estas partículas. ¿Cómo las vamos a representar? La simbología, ¿no es cierto? Los electrones, una E y un guión, los protones, ¿no es cierto? La letra P y un más. Y los neutrones, ¿no es cierto? La N, y como exponente un cero, ¿no? Ya, solo está ahí. Dicen, disculpe, el deber de química ya subió, porque solo estaba el de biología. Ujujú. El deber de química de la clase de hoy, o el de la anterior semana. Sí, No, el de la clase de hoy aún no. Termino esta, la clase ahí les coloco la asignación. Ya, aquí se encuentra la señorita Reyes, por favor debe salir de la clase porque esto es clase de química, no es clase de ciencias naturales, señorita Reyes. Ya, por favor me confirman, ¿no? Me confirman si ya terminaron de copiar. La tabla nomás, solo está la tabla. Ya, podemos continuar. Ya, ya chicos. A ver. ¿No es cierto?
Propiedades que dependen del núcleo del átomo, ¿no? No se olviden que en el núcleo del átomo encontramos lo que son los protones y los neutrones. Entonces vamos a ver cuáles son estas propiedades que van a depender, ¿no? Del núcleo del átomo. Y adentro de ellas nosotros vamos a poder determinar, ¿no? Cuál es el número atómico, ¿ya? El número de masa, ¿no? El número de masa, la masa atómica del átomo, los isótopos del átomo y la radiactividad atómica, ¿ya? Esas son las propiedades que dependen del núcleo del átomo. ¿Ya? Entonces, copia esta partecita igual. Propiedades que dependen del núcleo del átomo. Y van a copiar estas propiedades, ¿no? Ya las vamos a ver cada una de ellas. Esto solo hay que tener apuntado, ¿verdad? Sí, solo apuntado. Solo apuntado porque esto no vamos a utilizarlo para la clase práctica, para los ejercicios. Para que usted tenga Ay, que revisar y sepa. cuaderno. Sí, en el cuaderno de borrador y usted lo puede tener. Ujú. Ya, propiedades que dependen del núcleo del átomo, ¿no? Entonces, no es cierto. Tenemos el núcleo atómico, el número de masa, la masa atómica, los isótopos y la radioactividad. Ya luego les explicaré cada uno de ellos, cada una de estas propiedades. Ujú. Las propiedades que dependen del núcleo atómico, ¿no? El número atómico, número de masa, masa atómica, isótopos y radiactividad. ¿Ya? A ver, primera propiedad, ¿no? Vamos a ver la primera propiedad. Ya miren, chicos, el número atómico, ¿no? El número atómico, nosotros la vamos a determinar con este signo, ¿no? Con esta letra. ¿Ya? Con la Z, ¿no? Entonces, número atómico, Z, ¿ya? A ver, ¿qué me indica este número atómico básicamente, no? El número atómico es el número que me indica, ¿no? La cantidad de protones que tiene el átomo en su núcleo. Ya, ahora, vamos con su tabla periódica, a ver. Vamos con su tabla periódica. Ya luego les comparto nuevamente. Ya, chicos, a ver, tabla periódica, ¿no es cierto? Aquí en esta parte superior, aquí ustedes encuentran la simbología, ¿no? La simbología. Ya, entonces, miren, ustedes van a determinar, ¿no es cierto? Aquí en esta simbología, el número atómico, ¿ya? Busque el número atómico, ¿no es cierto? Ya, búsquese, ubíquese aquí en el hidrógeno. Ya, busque cuál es el número atómico del hidrógeno, del primer elemento. ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? 1. Ya, 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me indica este número atómico? Me indica que el átomo de hidrógeno tiene un protón, ¿no? Tiene un protón, ¿ya? ¿Qué también me indica este número atómico? Me indica
la cantidad de electrones, ¿no? Entonces, por ende, ¿no es cierto? El hidrógeno tiene un protón y tiene un electrón, ¿ya? Por ende, estos átomos son neutros, ¿no? Todos los átomos de esta tabla periódica van a ser neutros, ¿ya? Vamos con otro ejemplo, a ver. Me van a indicar cuál es el número atómico del carbono. Número atómico del carbono. 6. Ya, el número atómico del carbono es 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me indica este número? Me indica que el carbono tiene 6 electrones y 6 protones, ¿no? Ya, de cualquier elemento, ¿no es cierto? Puedo determinar cuántos electrones tiene este átomo y cuántos protones tiene este átomo, ¿ya? Sí estamos claros, ¿no es cierto? ¿Qué me indica el número atómico? Sí, ¿verdad? ¿Qué me indica el número atómico? La cantidad de qué me indica el número atómico. Chicos, De protones, dice. ya de protones y electrones, ¿no? De protones y electrones. A ver, acá miren en la diapositiva, yo les coloqué varios ejemplos, ¿no? Ya lo realizamos con el carbono, ¿no es cierto? Aquí encuentro el número atómico, me indica que el carbono tiene 6 electrones y 6 protones. Ya acá hay otro ejemplo, ¿no? Con el calcio. Ya el calcio, ¿no es cierto? Presenta 20 protones y 20 electrones. ¿Ya? Y acá les coloqué otro ejemplo. El del hierro, ¿no? El hierro presenta 26 protones y 26 electrones. ¿Ya? Entonces puedo determinar esto, miren chicos, miren acá, ¿no es cierto? Con el hidrógeno. Ya el hidrógeno, ¿no es cierto? Tiene un solo electrón. Y entonces puedo decir lo siguiente, ¿no? El número atómico del hidrógeno es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Ya? La cantidad de protones que tiene el hidrógeno es igual a 1. Y la cantidad de electrones que tiene el hidrógeno es igual a 1, ¿no? Ya, entonces eso me indica el número atómico. Ya, en este caso copio, ¿no? Copio el concepto del número atómico. Y ahí lo vamos a representar con esta letra, ¿no? Con la letra Z. ¿Cuál es Todo el- lo que está ahí copiamos. No, solo el concepto. Número atómico, ¿no es cierto? Es el número que me indica, o es el número que indica la cantidad de protones. Y el número atómico, ¿no es cierto? Lo vamos a identificar con esta letra, ¿no? Con la Z mayúscula. Es el número que indica la cantidad de protones que tiene el núcleo del átomo. ¿Ya? Ya, esta parte también la pueden colocar, ¿no? Porque esta parte también es importante. El número atómico también nos indica, ¿no? El número atómico también nos indica la cantidad de protones en el núcleo y la cantidad de electrones en la envoltura. ¿Eso copiamos? Sí, también tenemos que tomar en cuenta esto. También copio. El número atómico también nos indica la cantidad de protones en el núcleo y la cantidad de electrones en la envoltura. Ahí también podemos copiar este ejemplo, ¿no? Con el hidrógeno. Y el ejemplo también. ¿Ya? Aquí ustedes encuentran el ejemplo, ¿no? No se olviden, ¿no es cierto?, que el número atómico lo vamos a representar con la letra Z, ¿no? Y este número atómico, ¿no es cierto?, yo me ubico en mi tabla periódica y puedo determinar de cualquier átomo, ¿no? Entonces me va a indicar, ¿no es cierto?, la cantidad de protones y la cantidad de electrones del elemento químico. ¿Ya?
¿Cuál más hay que copiar, Liden? El ejemplo, puede copiar el ejemplo, ¿no? Aquí este cuadrito, perdón. Este cuadrito. Ya, ese es el ejemplo, ¿no? Del hidrógeno. Ya Z es igual a 1, ¿no es cierto? Los protones es igual a 1 y los electrones es igual a 1. Entonces este número me puede indicar esto, ¿no? La cantidad de protones y la cantidad de electrones. ¿Y ahí de dónde saco estos números atómicos? De mi tabla periódica, ¿no es cierto? Ahí lo voy a sacar. Ahí me confirman si terminaron. Yo ya. Yo ya hice. Ya, ok. Ya no es cierto, no se olvide de eso. El número atómico me va a indicar, ¿no? La cantidad de protones y la cantidad de electrones. ¿Ya? Y lo encuentro en mi tabla periódica, ¿no? Ese número atómico. De ahí lo voy a sacar o a obtener. Vamos continuando. Siguiente propiedad, ¿no? El número de masa. A ver. El número de masa, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a representar con la letra A mayúscula. ¿Ya? Este número de masa me indica la masa del núcleo, ¿no? Me va a indicar la masa del núcleo atómico. Eso es lo que me dice. El número se lo puedo obtener aproximando al entero inmediato. Vamos otra vez con mi tabla periódica, a ver. ¿Cierto? Vamos nuevamente a ver a la tabla periódica. Y en mi tabla periódica yo de igual forma me va a indicar, ¿no? La masa atómica o el peso atómico. Ya, identifiquen su tabla periódica. En la primera en la simbología, ¿no? ¿Dónde se encuentra ubicado en este caso, la masa atómica o el peso atómico? ¿Ya? Y me va a indicar, ¿no? Indíqueme cuál es el peso atómico del hidrógeno. Identifiquen su tabla periódica. ¿Cuál es el peso atómico o masa atómica del hidrógeno? 1.0. Ya, 1.00. Ya, nosotros vamos a trabajar con dos decimales. Indíqueme cuál es el peso atómico del oxígeno. El peso atómico del oxígeno. 15.9. Ya, 15.99, ¿no? Entonces así nosotros podemos determinar el peso de cualquier elemento. De igual forma lo saco de la tabla periódica. Ya, retomemos nuevamente las diapositivas. Ya, chicos, a ver. Para determinar, ¿no es cierto?, el número de masa, nosotros tenemos que aproximar, ¿no? Tenemos que aproximar al entero inmediato estos pesos atómicos. Entonces vamos con el ejemplo de estos elementos que les coloqué aquí. Entonces primero observa el ejemplo, ¿ya? Vamos acá con el hidrógeno, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto? El peso atómico del hidrógeno es 1.00797. Yo este número tengo que aproximarlo, ¿no? Lo aproximo al entero inmediato. En este caso, ¿no es cierto? Si yo lo aproximo, sería 1, ¿no? Ya miren acá, ¿no es cierto? Entonces, el número de masa del hidrógeno va a equivaler a 1. A es igual a 1. Vamos con el ejemplo del carbono. ¿Cuál sería el número de masa para el átomo de carbono? 13.01. No, este es el peso atómico, ¿no? Al peso atómico yo tengo que aproximarlo al entero. Aproxímele al entero el peso atómico y así yo puedo determinar el número de masa. A es igual a 12, ¿no? Si yo le aproximo al entero inmediato, sería igual a 12. Ya vamos con este ejemplo del calcio, a ver. El peso atómico del calcio es a 40.08, ¿no? Si yo le aproximo al entero inmediato, ¿cuál sería el número de masa del calcio?
20. 40. 40. 40, porque ya estamos hablando del peso atómico, no del número atómico. Ya no se confundan con eso. Y vamos con el último ejemplo, ¿no? A ver, vamos con este último ejemplo. ¿No es cierto? Aquí yo encuentro el peso atómico del hierro. Ahora yo quiero determinar, ¿no? ¿Cuál es el número de masa? El número de masa del hierro. A es igual, 55. aproxímelo al entero inmediato. Recuerde que aquí usted tiene un 55.84. Aproxima al entero inmediato. 52. 56. 56. Ya tengo que aproximarlo, ¿no? Le aproximo al entero inmediato. 55. 56, porque tengo 55.84. Le aproximo al entero inmediato, son 56. Y acá solo tengo 40.08, ¿no? No tengo un número que me permita aproximarlo al 41. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, no sé si está difícil obtener el número de masa de los elementos. ¿Está difícil? Joel, ¿está difícil determinar el número de masa de cualquier elemento? No. No, ¿verdad? Utilizo los pesos atómicos y los aproximo, ¿no? Los aproximo al entero inmediato. Eso es lo que me dice. Sí. Ya, entonces no es cierto, copie el concepto, ¿no? El número de masa. Ya, solo eso, el número de masa. El concepto, ¿no? Es el número que indica la masa del núcleo atómico. De igual forma, ya luego les comparto las diapositivas en la plataforma para que ustedes puedan revisar la teoría. Y otro dato interesante, ¿no es cierto? Es que no se olviden, ¿no? Que en el núcleo atómico ahí es donde se encuentra toda la masa. Por ende, ¿no es cierto? La suma de los protones y de los neutrones van a formar esta masa atómica, ¿no? Ya me confirman si podemos continuar. Igual Ya. puede colocar este ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo del hidrógeno. ¿Ya? Ya. A ver, nos quedan 3 minutos, entonces nos volvemos a unir en este momento, ¿ya? Nos volvemos a unir para poder continuar con los ejercicios. Ya de aquí nos vamos a la práctica. Entonces nos volvemos a conectar a la clase, ¿ya?